Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Desde la Radio a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional. Estamos en plataforma, como ustedes saben, radio y televisión de manera simultánea en todo el territorio peruano. Queridos amigos, esta mañana, y mejor dicho, me remonto a horas antes, casi ayer en horas de la tarde, en un auditorio completamente lleno de periodistas y funcionarios públicos y de candidatos, asumió el decanato nacional del Colegio de Periodistas Max Obregón. ¿Y por qué me refiero a esto? Me refiero porque le hizo un llamado a los candidatos a la presidencia de la República y a otros del Congreso a que traten de mantener cierta distancia con algunos periodistas que están asalariados o trabajan en medios de comunicación y que finalmente ofrecen también sus servicios a los candidatos. Y eso se ha demostrado en el camino que no es correcto. Uno, que no es ético. Si uno trabaja en un medio de comunicación que supuestamente que tiene que informar y entrevistar a todos los postulantes a la presidencia de la República, no podría sesgar, ¿no?, de alguna u otra manera su intencionalidad con un no preferido. La suerte que le pedía Max Obregón a los candidatos a no contratar periodistas que estén trabajando en medios de comunicación, sino que efectivamente estén libres o sean freelance o qué sé yo, pero que no tengan un vínculo laboral porque eso puede perjudicar a otros. Y eso me parece que fue un anuncio importante del Colegio de Periodistas. Y van a estar vigilantes, me parece muy bien. Y estuvieron congresistas y candidatos y un gran número de periodistas profesionales. Bien. ¿Y esto por qué, queridos amigos? Porque en los últimos tiempos hemos visto cómo hay perfiles que se destacan más que otros. Y yo quiero llamar un poco, no estoy en contra ni de mi amigo Garrido de Perú 21 ni nada por el estilo, pero claro, cuando uno como ciudadano lee una portada, como esta, por ejemplo, ¿no? Yo lo voy a decir, y esto no quiere decir que yo esté en contra del medio, ¿eh? Al contrario, me cae muy bien Garrido, pero en fin, yo digo, esta portada, ¿no? Le aparece y dicen, entran en acción y la foto de 3 candidatos. Entonces, para el público que pasa por el kiosco, ve y dice, estos son los 3 candidatos. Son los que más posibilidades tienen. Y no es así, porque pueden haber sorpresas en el camino. Por ejemplo, la foto de Alan García no aparece, la foto de Toledo no aparece. Entonces, solo Acuña, Keiko Fujimori y Pedro Parpuchique. Alfredo Barnechea tampoco aparece. Y así muchos otros de los casi 20 candidatos. Eso me parece que, así como se pide a las autoridades neutralidad, ¿no?, también habría que los medios tener cierto nivel, pienso, como periodistas de tantos años metidos en esto, que hay que mantener nosotros nuestra neutralidad. Porque imagínense qué sería que yo acá en la Radio Nacional empiece a hablar a favor de un candidato. Viene Alfredo Barnechea y me cuestiona. Me dice, ¿cómo me vas a entrevistar con quién pasa si tú estás favoreciendo a otro y probablemente haciéndome preguntas para perjudicarme? Por eso es mejor mantener la distancia y cumplir con ciertos códigos que no necesariamente tienen que estar por escrito. Los códigos de ética no tienen que estar por escrito, uno los tiene metidos adentro, uno tiene que saber dónde está lo bueno, lo malo y lo feo. Pero en fin, acá sí lo tenemos claro. En este medio sí lo tenemos claro porque es un medio del Estado, que es medio de todos, donde los contribuyentes sostienen este medio de comunicación. Así que acá tenemos que mantener una absoluta imparcialidad, ¿no es cierto?, y pluralidad. Bien, hasta ahí voy. Pero también hay que reclamarle a los políticos. Esta mañana le decía, ya que con esto concluyo, le decía a Gustavo Rondón, la candidatura de Nano Guerra García, ¿cómo va? ¿Cómo la apoya Castañeda? No, me dice, él es el alcalde y no se puede meter. Perfecto, hasta ahí va bien. Pero si se trata de esa evaluación, y como lo hace el jurado y lo ha hecho con el presidente de la República y todo lo demás, uno se pregunta, ¿la regla es para todos igual? ¿O una es más grande o se mide de otra manera? Porque miren, y aquí Luchito Iberico, tú sabes que yo te tengo mucho aprecio, tú eres el presidente del Congreso, eres colega periodista de largas jornadas, nos hemos coincidido, pero Luis Iberico es presidente del Congreso y cada vez que puede aparece con Acuña en un mitin o en una manifestación. Y él es el presidente del Congreso, es un funcionario público, es un poder del Estado. Entonces, tratemos en lo posible de ser lo más objetivos en la aplicación y en el ejercicio de nuestras responsabilidades como ciudadanos y como funcionarios. Nada más, eso es lo que quería decir. Lo que estoy diciendo es responsabilidad de suscrito, nada más. Aquí yo no me agarro de alguien, nada, porque todo lo que yo opino acá es absoluta pensamiento
hasta ahora Lucio, de este su servidor, ¿no? Pero, digamos, nadie me pone partituras para que yo diga las cosas. Bien, Alfredo Barnechea está con nosotros, candidato de Acción Popular, que lo hemos invitado porque él tiene probablemente más cosas que decir después de la última entrevista que tuvimos hace un par de semanas, y justamente lo tenemos aquí para que nos comente más de cómo está proyectando su candidatura y qué está ofreciendo al electorado nacional para que él finalmente pueda eventualmente consagrarse como presidente de la República. Alfredo, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación, muy interesante estar acá. Yo recuerdo que cuando uno viajaba mucho por el Perú, el presidente Belaúnde hizo poner la antena de Radio Nacional en las fronteras del Perú, ¿no? Uh-huh. De modo que esta es una radio que expresa, entre otras cosas, la sensibilidad del Perú, y creo que tu llamado a la neutralidad de un medio público sea muy interesante. A mí me gustaría agregar algo más, Alberto. Los periodistas no solamente tienen que mantener esa neutralidad en el plano de la política, sino también en el plano de los negocios. Uh-huh. No es conveniente para la salud del país y para la salud de la prensa los frecuentes cruces de intereses entre gente que oficia de periodismo y al mismo tiempo gente que defiende intereses comerciales de empresas. Cierto. Eso también deberías ampliar ese comentario. Correcto, pero como te digo ayer... Sé que esto no es simpático decirlo. No, pero claro, pero la prensa, que es un medio, yo soy básicamente un periodista, me paso mi vida haciendo esto, pero la prensa también tiene que contribuir al restablecimiento de la salud moral del Perú, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Además, ayer las expresiones que se hicieron respecto a este tema generaron aplausos extendidos, incluso de veteranos periodistas muy reconocidos. Muy acertados. ¿No? Y eso me parece muy bien. Bien, Alfredo, en 2 meses hacer una campaña para mostrar, bueno, 3 meses, pero digamos, empieza a descontar pues algunos días que de pronto no, pero digamos, yo lo pongo así porque a mí me gusta siempre ajustar los tiempos, ¿no? Para poder acelerar poner en marcha la locomotora, pero digamos, ¿cuál va a ser fundamentalmente los ejes de tu campaña? Eso me gustaría saber. Sí, mira, yo quisiera decirle, aprovechando las ondas de Radio Nacional. Estás en televisión también. Y del medio de televisión. Yo diría, Alberto, básicamente lo siguiente. Una elección presidencial es la ocasión para decirle a los ciudadanos de cualquier país dónde se quiere llevar al país en 5, en 10 o en 15 años. Nosotros creemos lo siguiente. Nosotros tenemos un programa que tiene dos dimensiones temporales. Una dimensión más de largo plazo, y es que yo creo que el Perú puede ser un país desarrollado en una generación. Si tú me preguntas cuál es la idea fundamental que está detrás de su campaña, yo te diría que un país desarrollado en una generación. Para que eso lo hagamos, sin embargo, tenemos que hacer fundamentalmente 2 cosas. En el largo plazo, tenemos que hacer que el Perú sea un país industrializado. Un país atado sempiternamente a materias primas no será nunca un país desarrollado, sino será un país atado a los vaivenes de los precios internacionales. Subieron los precios internacionales, hay crecimiento; bajan los precios internacionales, no hay crecimiento. Para que haya industrialización, todos los países que se han industrializado tienen que tener básicamente antes un piso competitivo de energía. Y el Perú puede ser el país más competitivo en energía de América del Sur, puede ser un polo exportador de energía. Ahora, eso es en el largo plazo. En el corto plazo es fundamental, Alberto, crear una sociedad del bienestar en el Perú. El Perú es hoy día una fábrica de desigualdades. Y esa sociedad del bienestar tiene que estar referida a los grandes temas que le interesan y que preocupan a los ciudadanos, que son, primero, una educación de calidad. Segundo, cobertura universal de salud, que los ciudadanos tengan derecho a una salud universal. En tercer lugar, condiciones de trabajo adecuadas. Esto implica muchas cosas, implica aumento del salario mínimo, yo estaba, por ejemplo, ahora en Chavimochic, gran boom de la agroexportación en Chavimochic. Los salarios que están recibiendo los trabajadores del campo son magros. No solamente son magros, sino no tienen las condiciones generales de un contrato de trabajo. No había aguinaldos navideños en ese momento.
no hay seguro, en fin, son condiciones inaceptables. Y obviamente el tema de la seguridad. El Perú tiene hoy día todos los recursos para hacer estas cosas. Entonces, en esta elección del 2016, Alberto, es básicamente, yo creo, un enfrentamiento entre dos grandes modelos. El modelo que representa el fujimorismo y al cual se han adscrito muchos de los otros candidatos que apoyaron a Keiko Fujimori el año 2011, o sea, que son parte del modelo, que es el modelo que sin duda tiene que haber tenido cosas buenas, nada es blanco y negro, pero que nos ha llevado a esta situación. Una situación en la que, por ejemplo, todo el mundo habla de educación, pero no se señala que en el Perú hay una enorme desnutrición infantil y por tanto hay una enorme parte de los niños de 0 a 5 años. Anemia. Anemia y desnutrición infantil. Sí. Que se concentran, por ejemplo, en los departamentos. Los departamentos punteros en desnutrición infantil en el Perú son Huancavelica y Cajamarca. Entonces tú dices, oiga, dos departamentos inmensamente ricos. Pero permíteme que te interrumpa de vez en cuando, porque lo importante es el diálogo. Por supuesto. Resulta que sobre todo con alguien con la larga experiencia que aprecio tanto y respeto tanto como tú. Gracias por tu palabra. Pero digo, cuando yo vengo para entrevistar a un personaje importante y además tan lleno de información como la que tú tienes, porque tú vienes de hacer muchos comentarios y muchos trabajos de investigación, no es que eres un improvisado o intelectual, ¿no? Pero cuando uno revisa datos estadísticos o datos del Banco Mundial, ¿no? El Perú ha logrado en los últimos tiempos, no solo con este gobierno, sino reducir la pobreza. Sí. Y por otro lado, ha mejorado sus capacidades para dar programas de asistencia, que algunos le llaman asistencialistas, ¿no? Pero que son necesarios en un país que ha vivido largas épocas de declive económico y social. Entonces, la desigualdad que tú mencionas se ha ido reduciendo de a poco, pero no todo. Todavía tenemos enormes bolsones de desigualdad. Eso tú lo has dicho muchas veces en tus propios comentarios radiales, porque finalmente, efectivamente, Alfredo hace periodismo también en radio. Pero digo, esto es correcto. Entonces, no es que este gobierno haya desmejorado o haya abandonado eso. También existe. Habría que reconocer, ¿no? Sí, no. A ver, yo no he hablado de este gobierno, yo he hablado de un modelo de 25 ¿Un modelo años. que tú crees que se ha agotado? Absolutamente. Ya. Es un modelo, se ha agotado por muchas razones. Mira, un modelo que después de 25 años produce eso, no funciona. Un modelo que no protege a los ciudadanos peruanos, por ejemplo, a los millones de familias peruanas, no 10 familias peruanas, millones de familias peruanas que tienen deudas de consumo por las que están pagando unos intereses absolutamente exorbitantes. Un Estado que no protege a los ciudadanos. Ese es un modelo que no ha funcionado. Un modelo que no controla y no defiende los intereses del Perú en el tema del gas, por ejemplo. Este es un tema del que nadie habla. Cuando uno revisa, y es un tema del que yo he estudiado profundamente, entonces viene y te dice, oye, usted se está volviendo velasquista, populista, comunista. No, yo soy peruano. Esto no es un tema de izquierda o de derecha, es un tema de defender los intereses peruanos. Yo sé cuánto vale el gas en el mundo y sé cuánto nos están pagando por cada embarque de gas y regalías. Eso es esencial. Este modelo no defiende los intereses del Perú. Este modelo no ha logrado dar a los ciudadanos peruanos las dos cosas fundamentales para las que se crearon los estados desde el comienzo de los tiempos: ley y seguridad. Ahora, déjame hacerte una reflexión al fondo de tu pregunta. Hay siempre, obviamente, una relación entre crecimiento económico y reducción de la pobreza. Si los países crecen, los países tienen necesariamente más empleos, más ingresos y la pobreza se reduce. Pero no sabemos si eso es permanente o eso es temporal. Y entonces el crecimiento que el Perú ha tenido, que todos los gobiernos anteriores que han tenido etapas de crecimiento se vanaglorian de esa realidad, fue causado, Alberto, esencialmente por China. Hay una relación directa entre el crecimiento de China y el crecimiento de Sudamérica. El caso de México y América Central está más pegado a los Estados Unidos. Correcto. Entonces, nosotros en el Banco Interamericano de Desarrollo, en que yo estuve algunos años trabajando, estimulamos en Washington un estudio que establecía que a cada punto de crecimiento de China correspondía más o menos 0.6% de crecimiento en Sudamérica. De modo que si China crecía 10%, Sudamérica crecía 6%. ¿Qué es el crecimiento que más o menos, claro. Si China cae o se desacelera, como ha ocurrido, y como está ocurriendo, y pasa de 10, digamos, a 7,
Entonces baja de 6 a 4, 4.2 o 3.8, depende de la gestión del gobierno, y eso es lo que ha ocurrido. Consecuencia, el gran tema es que nosotros tenemos que independizarnos de esos vaivenes. Y hemos tenido además un enorme, no ciclo, sino un super ciclo de enormes precios con lo de China, que hemos desaprovechado para la gran transformación estructural y usar esos recursos para un financiamiento. Para que no se me escapen las ideas, por favor. Tú hablas de, digamos, de aprovechar los momentos. Y déjame, Sí. pero no me gusta interrumpir, ver, de repente te quito la pregunta a la cabeza, pero yo no soy tan partidario de los programas focalizados. No estoy en contra de ellos, pero yo creo mucho más en los bienes universales. Por ejemplo, si yo soy presidente, Sí. el 70% de los gastos de salud en el mundo y en el Perú van a farmacéuticos. Yo estuve el otro día con 2 mujeres, una en Tarapoto y una en Cajamarca, que en el transcurso de 2 días me contaron casi la misma historia. Tenían 2 hijas, en los 2 casos mujeres, que murieron porque esas familias no tuvieron el dinero para medicamentos. Eso en un país con 61.000 millones de reservas, eso de consecuencia hay que subsidiar como bienes universales los medicamentos de las medicinas fundamentales. Ahora, eso le llaman populismo, los economistas neoliberales están en contra, no lo sé, pero eso es lo que hay que hacer. Alfredo, tú has dicho Espero que no se te haya ido la pregunta. No, al contrario. La has reforzado con lo que acabas de decir, porque es evidente que todos los niveles de crecimiento tienen que contemplar todos los sectores, ¿no? Porque uno crece no solo para un sector, uno tiene que crecer como Estado, ¿no? Y generar las capacidades para que el conjunto se desarrolle, el conjunto reciba bienestar, no solo un grupo. Pero tú has dicho China, correcto. China se ha desacelerado, por lo tanto, en China estornudan, acá nos da gripe, ¿no es cierto? Más o menos, ya. Pero aquí hay un... ¿Qué era lo que pasaba antes con los Estados Unidos? Correcto, pero acá hay un problema, pues. ¿Cuáles son nuestras capacidades? Porque si yo veo que el gran motor que es China, de cual yo dependo con mis exportaciones de minerales y muchas otras cosas, se desacelera, yo debo tener el plan B, mi plan de contingencia. Es decir, ¿qué hago? ¿Espero que los chinos se vengan abajo y yo recién voy a sacar la cabeza? No, tengo que estar preparado. Que no es un plan de contingencia, es un plan de desarrollo. Sí, pero ante la gravedad de la situación... Por supuesto, hay siempre lo que se llaman las políticas contracíclicas en la economía, pero esas son políticas de coyuntura. Pero hay una cosa mucho más profunda y es, tenemos que pasar a un país industrializado. Ejemplos muy concretos. Uno, en Andahuaylas, por ejemplo. En Andahuaylas hace años que se sabe que hay grandes yacimientos de hierro que no se podían bajar a la costa porque como material de construcción porque el flete mataba el negocio. En el mundo, donde había hierro y había carbón, esa mezcla produjo siderúrgica, produjo desarrollo industrial, civilización. Nosotros no tenemos carbón, pero tenemos gas. ¿Por qué no producir en Andahuaylas industrialización del hierro? Te doy otro ejemplo. Una de las cosas que está pasando... Pero estás hablando de inversiones muy grandes, pa. Ese es el problema. No, porque tenemos los fondos financieros, existen muchos mecanismos para hacerlo. Se quiso hacer una petroquímica y todavía no se puede. Bueno, justamente iba a ir a la pregunta, ahí iba una de mis reflexiones. Mira qué está pasando con el gas. Entre las cosas que está pasando con el gas de los que nadie habla, porque hay una cortina de silencio y hay una cortina de intereses. ¿Por qué crees tú que hay esa cortina de silencio? Porque hay muchos intereses en el juego y hay abogados, hay periodistas, hay mucha gente que cree una cortina de silencio. Pero te voy a poner un ejemplo muy concreto. Una de las cosas que se exporta, el gas tiene muchos elementos. Uno de los elementos es el etano. El etano vale una cosa como volumen del gas y otra cosa el valor calorífico del gas. El etano vale más porque tiene más valor de calorífico. Entonces hemos vuelto a vender a México porque en México se ha abierto una planta de etileno, etileno siglo XXI. Claro, las regalías que nos están pagando por esos barcos que salen hacia México son insignificantes. Eso lo voy a cambiar yo cuando llegue el gobierno en una renegociación del contrato. Pero ¿por qué no podemos tener una utilización en un gran polo petroquímico en el sur de ese etano para ese etileno en el Perú? En un momento en que en toda la costa de América, desde Alaska hasta la Patagonia, no hay plantas petroquímicas para amoníaco, para urea. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? A través de muchos mecanismos que van desde crear empresas estatales, yo no estoy en contra de crear, todos los economistas liberales dicen, no, eso es comunismo, velasquismo, oiga, y Chile, que ustedes hablan como el gran modelo, ¿cuál es la gran empresa de Chile? Codelco, que es una empresa pública, ustedes nunca lo dicen. Lo curioso, Alfredo, es que se privatizaron las empresas estatales, ¿no? Sí. Y finalmente, en el fondo, con la misma infraestructura y con todo, siguen operando, pero
Muy buena tu pregunta, Claro. porque se privatizaron sin competencia Exacto. y sin regulación, Así es, porque así es. faltó Estado. Eso es lo que tenemos que acabar. Por eso es que yo siempre digo, mire, esta elección del 2016, nosotros salimos tarde en la elección, somos un país, un partido sin grandes recursos económicos. Vamos a tener que respetamos como Belaúnde del 56, cuando dijo estoy aquí solo, sin matones, sin camiones, sin millones, pero con ideas para recorrer pueblo por pueblo y explicarle a la gente dónde tiene que ir. Yo en el fondo creo que esta elección del 2016 es una elección solamente entre dos grandes ¿Tú crees modelos. que el llamado sería Uno es el al fujimorismo ciudadano? y otro es el que vamos a Correcto. representar nosotros. Sí, claro. Además, yo creo que en política, uno por experiencia, las cosas pueden cambiar. Es obvio, ¿no? O sea, cambiarán. no todo es estático, todo cambia, todo es dinámico. Sí. Entonces puede ser que la gente Y de hecho, tenga una capacidad. todas las elecciones del Perú, las últimas elecciones del Perú, el 2011, el 2006 y el 2001, lo que parecía que iba a pasar en enero fue lo contrario, lo que Sí. pasó en abril. ¿Tú confías en la capacidad reflexiva del elector peruano? Absolutamente, absolutamente. Yo confío mucho que los peruanos saben perfectamente qué necesitan. Cierto, eso es Y cierto, todos claro. los ciudadanos peruanos saben perfectamente cuando miran la televisión, miran la radio. Mira, yo hice televisión muchos años. Sí. La televisión y la radio son grandes aparatos de rayos X. Ujú. Puede que el ciudadano no tenga tu educación, tu ilustración, la ilustración de otros periodistas, quizá no pueda. Pero probablemente se den cuenta de mejores cosas que la que yo me Absolutamente. Yo estoy de acuerdo. Y ven Sí, así es. en la cara quién tiene en la cabeza y en el corazón el Perú y quién no lo tiene. Ya, por eso, tomando en cuenta lo que tú acabas de mencionar, a ver, ¿cómo vas a plantear el reforzamiento de tu campaña para poder justamente hacer que esos ciudadanos que no han decidido su voto, porque hay una gran mayoría de peruanos que están jugando, que sí, pues sí, pero al final la deciden en el último tramo de la campaña? ¿Cómo convencer a ese ciudadano de que la opción tuya es la mejor opción, tomando en cuenta el devenir histórico de Fernando Belaúnde Terry? Que como tú lo acabas de recordar, yo lo he recordado, yo he trabajado con el arquitecto cuando estuve al frente de CPN Radio. Todos los miércoles hablábamos muy temprano, muy en la mañana, porque él tenía un programa de 15 minutos. Entonces yo lo llamaba para decir, arquitecto, presidente, ¿qué va a conversar usted para presentarlo sobre el tema? Y él tenía pues las ideas clarísimas, ¿no? O sea, de lo que quería, ya no era gobernante, pero era parte de su ilustración política o de su docencia política, ¿no? Entonces yo digo, en eso resulta claro, pero lo que a veces habría que combinar entre el pragmatismo del político y la forma visionaria de un Belaúnde Terry, porque no todo es ser visionario, pues, porque tú sabes que el país es bien complicado, nuestro país Pero, es muy complicado. a ver, hay dos cosas que, ya que tú hablas de Belaúnde, Sí. yo quiero destacar. La primera es algo muy importante, Alberto. Para mí es una gran responsabilidad ser candidato de Acción Popular porque yo me estoy poniendo en los zapatos de Fernando Belaúnde y yo tengo que seguir su ejemplo. Fernando Belaúnde gobernó el Perú dos veces, tuvo los grandes poderes a su disposición y Belaúnde fue un hombre que no se arrodilló a recoger el oro que tenía a sus pies, salió del Palacio de Gobierno Y se fue a su más humilde pobre, departamento. que ni siquiera era suyo, que lo había Sí. comprado con una pequeña herencia de su esposa. De modo que ese es un ejemplo de integridad que ninguno, y cuando digo ninguno, es ninguno de los presidentes que lo sucedieron puede demostrar porque todos tienen problemas por eso judiciales. Entonces, te insisto, déjame, sí, a ver. porque eso tiene que ver con el segundo tema. Esencialmente lo que falta en el Perú no son propuestas concretas. Todo el mundo dice yo saco a los militares a la calle, yo subo el aumento de salario. No, acá lo que falta es algo mucho más importante, que es precisamente lo que tenía Belaúnde, una visión de país, una visión global de dónde llevamos el país. Por ejemplo, esa es una discusión fundamental. No, yo no cuestiono la capacidad visionaria de Belaúnde. Lo que digo es que en estas circunstancias, actualmente, es que el país solo sí con visión de futuro, con una acción, digamos, de saber hacia dónde queremos ir. No es suficiente. No es suficiente. No, estoy totalmente de acuerdo contigo porque eso tiene que traducirse en propuestas concretas a la gente. Y nuestras propuestas concretas son muy específicas. Por ejemplo, si yo soy presidente, yo voy a hacer 1 millón de viviendas. Ahora, cuando esto a veces me miran y dicen, oiga, señor, esto no es realista. Sí es realista, pero no solamente es realista, sino que Acción Popular hizo ya en 2 gobiernos, cuando había mucho menos población y mucho menos plata en el Perú,
centenares de miles de viviendas, de modo que sabemos cómo hacerlos. Yo he puesto a todo el equipo técnico que hizo esos trabajos a afinar mi propuesta. Y vamos a hacer 1 millón de viviendas, porque tu techo es un derecho. Y es perfectamente posible hacerlo, y perfectamente posible buenas viviendas de calidad a precios accesibles, con financiamiento a 30 años, con tasas preferenciales de interés hipotecario. Esa es una cosa concreta. La segunda cosa concreta es que la gente recuerda mucho lo de la UNDE, porque creo que la residencia San Felipe fue obra de... No solo la residencia No, San Felipe, digo, pues, porque... Esa residencia San Felipe En fue Lima, el que lo recuerda primero, dice... pero ¿no? San Felipe, San Borja, Lima Tambo, en Arequipa, Nicolás de Piero, la Flora Tristán. Es decir, 1 millón de viviendas. Es una oferta concreta. La otra oferta concreta es, miren, con nosotros vamos yo estoy, por ejemplo, cosas que este gobierno ha hecho que son positivas. Ahora todo el mundo está haciendo leña del árbol caído. Yo quiero destacar 2 cosas de este gobierno. El Seguro Integral de Salud, que ha avanzado. El SIS. Que nosotros vamos no solo a expandir, sino a universalizar. Y vamos a hacer subsidios y bienes universales de los medicamentos. Y otra cosa muy importante es la beca 18. Nosotros vamos a crear la beca 25. La beca 18 es para pregrado. Ha llegado ahora a unos 40.000 estudiantes. Es una cosa loable, pero falta un piso que es para el posgrado. Ningún estudiante de Perú se va a quedar sin educación, porque nosotros vamos a crear los fondos públicos y fondos financieros para eso. Son también ofertas concretas. De modo que hay muchas ofertas concretas que podríamos hablar. Hay muchos temas para tratar, lamentablemente. Yo siempre he seguido tus comentarios, tus estudios y todo eso. Yo, a cada candidato me entero previamente del perfil para saber cuáles son tus fortalezas en esa materia. Y yo te pregunto, habida cuenta de tu experiencia internacional y todo lo demás, el Perú necesita reformas estructurales. Y tengo apenas 3 minutos, me dice producción, apenas 3 o 4 minutos. Reformas estructurales. ¿Tú emprenderías una reforma estructural, por ejemplo, en el Poder Judicial, sin que esto vulnere la autonomía del Poder Judicial? Porque hay un gran problema. Te voy a contestar muy rápido. Ya. Yo creo que hay nudos críticos en el Perú. El primer nudo crítico tiene que ver con lo que acabas de mencionar. El Estado no funciona. Si un hombre con dinero y un hombre sin dinero van a un conflicto en el Poder Judicial, todos sabemos en el Perú quién va a ganar. El que tiene plata. Eso tiene que terminar. Hay un núcleo crítico, el Estado no funciona. El que tiene plata como cancha. El segundo núcleo crítico que tenemos es que la renta natural no se defiende bien los intereses peruanos, se distribuye mal y lo que se distribuye se ha robado. Ese es un núcleo crítico fundamental. Otro tercer núcleo crítico es un problema de industrialización que no estamos avanzando. Y un cuarto núcleo es un núcleo de infraestructura de déficit fundamental. Que tenemos un déficit enorme de infraestructura. Son los 4 grandes. Entonces, eso prácticamente... Pero déjame terminar por contestando tu pregunta. Hay que hacer una revolución en el Perú. El Perú, como está organizado, no funciona. Pero una revolución funcional y pacífica. Pero tiene que ser una revolución en libertad. Pero si tú me dices, voy a hacer, por supuesto, el Poder Judicial no funciona, hay que reformarlo. Te voy a dar en 10 segundos para terminar. No solamente hay corrupción, todo el mundo conoce el Poder Judicial, sino que, ¿te acuerdas de CLAE? Claro. Bueno, el Poder Judicial es una inmensa CLAE, es una inmensa pirámide. En CLAE los que iban entrando abajo pagaban a los de arriba que se iban. Y eso es Administración de Justicia también. El Poder Judicial, cada año, contra lo que dicen todos los de la Corte Suprema, entran más casos de los que salen. Entonces está cada día ampliando hay un embalse también. El embalse. Entonces tenemos que hacer un cambio. Sin un cambio fundamental no se puede llevar adelante el Perú. Mira, un cambio también en la igualdad de oportunidades. Este es un país donde no hay igualdad y por tanto hay que ponerle al Perú un piso común a la igualdad de oportunidades. Nos hemos quedado cortos en el tiempo. Bueno, invítame de nuevo, pues yo encantado. Obviamente que a todos los candidatos con la misma pluralidad los estamos invitando para que puedan ampliar no digo capítulos, no por capítulos, sino porque en 30 minutos de este programa no es posible abarcar todo. Nos hemos quedado con el tema de la informalidad, porque un país con 70% de informalidad tampoco puede funciona. Entonces, esa era una de las preguntas claves que la vamos a dejar para la próxima. Encantado. ¿No? La informalidad, la institucionalidad. No se olviden, un país sin instituciones tampoco funciona. Entonces, acá no se trata de la ley de la selva ni de que gana el más fuerte, el macho, ¿no? Ni nada por el estilo. El que grita más es el que gana. No, acá tienen que aplicarse los principios fundamentales del derecho para todos. Queridos amigos, Alfredo Barnechea estuvo con nosotros. Él es candidato a la presidencia de la República por Acción Popular, el tradicional partido
fundado y liderado en su momento por el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, 2 veces presidente constitucional de la República. Gracias, Alfredo. Gracias, Alberto. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, seguiremos en el debate. Y cuando me comenté respecto a esta portada de mi amigo, el colega Garrido, simplemente era un comentario de un periodista que quisiera que todos actuemos de con la mayor objetividad posible. Todos tenemos nuestro corazoncito, no nos neguemos eso tampoco. ¿Eh? Todos tenemos corazoncito. ¿Eh? Y por algunos, por su sangre corre algunos intereses especiales. Pero, ojo, acá no se está jugando el destino de Alberto Cuquín ni de cualquier otro. Aquí se está jugando el destino de 32 millones de peruanos. Esta suerte que pensemos bien en a quién elegir y a quiénes llevar al Congreso de la República. Queridos amigos, desde la radio, a través de Radio Nacional de Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional. Que tengan ustedes un buen día.